Amén. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos humildemente. Te pedimos que en esta tarde, iluminados por tu Santo Espíritu, podamos seguir comprendiendo un poquito más los misterios que nos has revelado en la Sagrada Escritura. Especialmente te pedimos que nos ayudes a ir descubriendo cómo nuestros actos en esta vida se hacen presente para la vida futura de cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. Te ofrecemos hoy nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, especialmente por aquellos que más necesitan de tu consuelo y de tu fortaleza en estos momentos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar pues con lo que nos corresponde el día de hoy. Tenemos esta sesión, que es la número 8, que tiene que ver con el juicio universal. Entonces, pues vamos a tratar pues de hablar un poquito de eso el día de hoy, tratando pues ahí de ir comprendiendo lo que pues tenemos ahí nosotros, a veces también los conceptos que vamos también ahí pues escuchando de otras personas de otros lados, pues para también tener un poquito de claridad en ellos, ¿sale? Entonces, esa es nuestra sesión número 8, el juicio universal. Tenemos ahí nuestros objetivos. Nuestro objetivo doctrinal es conocer qué es el juicio final al que todos seremos sometidos en cuerpo y en alma. Desde ahí pues ya tenemos acá dos verdades que son fundamentales. El juicio universal lo vamos a pasar todos, no hay nadie que se libre de él. En algún momento se hacía la pregunta, ¿no? Bueno, si ya hemos sido juzgados de manera individual, ¿participamos del juicio universal? Claro que sí, todos vamos a participar de ese juicio universal y lo haremos en cuerpo y en alma. Ya estamos hablando del momento de la resurrección. Nuestro objetivo vivencial, ¿verdad? Valorar, perseverar en el esfuerzo por salvar nuestra alma con la gracia de Dios, huyendo del pecado, de las ocasiones de pecar, para que así nos presentemos a nuestro Señor con cuerpo y con alma gloriosa. Ese será pues ahí lo que estaremos nosotros viendo en esta lección, pues tratando de ir descubriendo lo que se nos va diciendo, lo que se nos va enseñando. Entonces vámonos un poquito a lo que tenemos como tesis, ¿no? Dice ahí nuestra tesis que nos presenta nuestra guía, dice: en el día del juicio, comparecerán todos los hombres con sus cuerpos y almas ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus actos. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer la anotación en tres aspectos de lo que se nos está presentando. Por un lado, estamos hablando de que vamos a comparecer todos, no nada más unos cuantos, o los que no hayan vivido, pues, los que queden vivos en ese momento y hayan muerto antes, pues ellos no, es todos los hombres vamos a comparecer a ese juicio. El otro elemento fundamental es que lo haremos con nuestros cuerpos y con nuestras almas, y entonces lo que venimos ahorita manifestando, esto ya presupone la resurrección, donde el hombre tendrá precisamente su propia alma. Y aquel que va a juzgar, el tercer elemento fundamental, es Cristo. Es en Cristo y por Cristo en quien seremos nosotros juzgados, en sentido pues ahí de lo que nos va diciendo la revelación. Entonces vamos a ir viendo cómo se llega a esto a partir de lo que nos dice la Sagrada Escritura, cómo se va reflexionando a lo largo de la historia y cuál es nuestra aportación en la reflexión teológica. Entonces de esto iremos hablando. Pues vámonos con la Sagrada Escritura, que es lo que nos dice la Biblia en torno a esto del juicio universal. Entonces tenemos acá tres ideas. Primero, por parte del Antiguo Testamento. Entonces se va dando una progresiva evolución en este tema. No es que ya estuviera todo definido, sino que paulatinamente se va comprendiendo y profundizando en la revelación. Y esto lo encontramos por primera vez ya de manera clara en el libro de la sabiduría. Ya es ahí en el libro de la sabiduría donde se nos habla de un juicio universal para todos, y esto sucederá al final de los tiempos, lo que también nosotros llamamos la parusía. Hablando en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, entonces este es un tema que Jesús constantemente toma en su reflexión
habla del día del juicio o habla del juicio y aclara que él, el Hijo de Dios va a ser quien juzgue, ¿no? Y hay tanto Pedro como Pablo en las cartas que van escribiendo a las comunidades también reafirman esta idea. De esta verdad del juicio venidero, Pablo entonces aquí va a sacar ya algunas consecuencias para la vida de cada día, ¿no? Si nosotros vamos a llegar a ese momento de ese juicio universal, pues entonces tenemos que conducirnos en esta vida para prepararnos precisamente a ese juicio, sabiendo que lo que hagamos o dejemos de hacer, lo que digamos o dejemos de decir, nuestros pensamientos, pues van a ver ahí también este reflejo. Y San Juan, por su lado, al hablar de esto del juicio universal, lo hace con esa imagen que pues es más común a nosotros, una especie de rendición de cuentas, ¿no? Y así lo expresamos y lo decimos. Vamos a presentarnos ante Dios y a Él le vamos a dar cuentas. Entonces, es un poquito lo que nos da la Sagrada Escritura. Los santos padres, también a lo largo de la historia, dan testimonio de esto. Siempre, siempre en los santos padres, esto no tiene ninguna discusión, de manera unánime, se ve a Cristo como aquel en el que nosotros seremos juzgados, vivos y muertos. Entonces aquí tampoco hay ninguna discusión. Lo mismo vamos a encontrarnos acá en el magisterio, ¿no? El magisterio de una manera también muy, muy clara se manifiesta la fe en esa verdad, ¿no? Sabemos primero en el credo que hacemos domingo a domingo, decimos, Cristo habrá de venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos. Después el segundo concilio de Letrán, en ese sentido, dice, Jesucristo ha de venir al final del mundo para juzgar vivos y muertos, dando a cada uno según sus obras. El segundo concilio de León va en la misma línea, ¿verdad? El Hijo de Dios a la derecha del Padre, desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos, y nos va a dar a cada uno de acuerdo a nuestras obras, ya sean buenas o malas. La Constitución Benedictus Deus también se ve ese día del juicio de todos los hombres. Aquí se agrega este elemento, con cuerpo y alma vamos a estar en ese tribunal para dar cuentas de nuestros propios actos. Entonces, la verdad que manifiesta el magisterio nos presenta esos puntos de coincidencia que ya decíamos al inicio. Es Cristo el que nos va a juzgar y entonces en Cristo que nos va a juzgar, nosotros vamos a presentarnos con nuestras obras buenas o malas y habremos de recibir nuestra propia recompensa y es Cristo el que nos juzga. Damos un paso más a nuestra reflexión teológica. Ya entonces, ¿qué elementos podemos afirmar acerca de este juicio universal? Entonces, lo primero que surge ahí en nuestras dudas, ¿verdad? Entonces, aquí ahora sí, ¿cómo va a ser ese juicio universal? No tenemos tampoco aquí grande problema porque Cristo nos lo dice con toda claridad. Recordar este texto de Mateo 25, ¿no? Cuando el Señor entonces dice, va a estar ahí llamando a algunos, vengan benditos de mi Padre, y a otros, pues háganse para allá, los que no fueron benditos, sino malditos. Y esto implica que seremos juzgados en nuestras obras. Tuve hambre, tuve sed, me socorriste, también en la enfermedad, en la cárcel, cuando tenía yo alguna necesidad, alguna carencia, estuviste ahí, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron con los demás. Los otros le dirán, ¿cuándo te vimos así? No lo hicimos, pues cuando no lo hicieron con los demás. Pensemos un poco de esta manera. Se trata de una especie de examen, si lo queremos ver así, y hagan de cuenta que el maestro ya nos está dando el acordeón desde antes del examen. Así todo estudiante sería feliz, ¿no? Ya sé que va a venir en el examen, entonces pues ya nada más me aplico en eso para que saque 10. Pues ya Cristo nos dijo de qué trata el juicio y cómo va a ser el juicio. Más allá de todas las otras ideas que podemos elaborarnos, de que nos vamos a sentar así como en un juicio tipo los que salen en la película, que va a haber un abogado y que va a haber alguien que me acuse y todo, eso pues corresponde más bien a nuestra imaginación. Seremos juzgados en nuestras obras, porque es ahí donde se va a ver la fe, esa fe que es la traducción de nuestra caridad, que es lo que Cristo nos pide, ¿no? Amarnos unos a otros. Y así entonces, bajo este texto, ¿cómo va a ser ese juicio? Bueno, pues va a ser primero para todos los pueblos, todas las personas, donde vendrá una separación definitiva. Los buenos de un lado, los malos del otro, y de inmediato, en el momento del juicio, vendrá la sentencia, que será pues el cielo, el infierno. Aquí, ojo, dado que ya es el juicio final, ya no hablamos del purgatorio.
aquí la cosa termina así, cielo o infierno. La segunda verdad que nosotros decimos es que quien va a juzgarnos es Cristo, ¿no? Es Cristo el que va a juzgar al mundo y es también la precisión que hacen en otros pasajes de la Biblia, es Dios a través del Hijo, ¿no? Aquí nosotros sabemos dónde está el Padre, está el Hijo, donde está el Hijo y el Padre está el Espíritu Santo, siempre van juntitos, digámoslo de esa manera. Entonces ahí seremos juzgados. Luego viene la participación de los ángeles. En varios textos también se hace referencia a cómo Dios va a enviar a sus servidores cuando llegue el tiempo de la cosecha para hacerlo. Entonces son los ángeles los que van a colaborar en ese juicio, pero quien juzga es uno, es Cristo. ¿Cuál es el objeto de ese juicio? El objeto del juicio pues serán nuestras obras, las obras que hicimos, incluso las que nadie vio, las cosas ocultas, ¿verdad? Ahí seremos juzgados. ¿Cuándo va a ser ese juicio? ¿Dónde va a ser ese juicio? ¿Tiempo, lugar? No lo sabemos. Eso nos queda también claro en la Sagrada Escritura. Nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, ¿cómo va a ser ese juicio? Ahí está lo que es esencial de ello. Vamos con otro paso más. Ese juicio del mundo, servirá para la gloria de Dios y para la gloria de Cristo el Señor, ¿no? ¿Por qué para su gloria? Pues porque se va a mostrar que Él es el Señor, que Él es precisamente el que es el amo y Señor, digamos así, de todo cuanto existe, de todo el universo, que Él es quien gobierna todo y que también ahí precisamente pues se mostrará la oportunidad que Él nos dio en medio de nuestros pecados para convertirnos. Y hablamos ahí precisamente de esa misericordia divina, ¿no? Dios en su infinita bondad, en su infinita paciencia, a todos nos dio la oportunidad de salvarnos, de convertirnos, y pues ya llega ese momento del juicio en el cual pues habremos de enfrentarnos a verdad. Aquí hay una diferencia, se nos dice, mientras el juicio particular nos habla de cómo el hombre va a ser juzgado como individuo, en el juicio universal, entonces acá ya no, acá es toda la humanidad y nosotros seremos juzgados como miembros de esa humanidad y es ahí donde entonces, como decíamos, ese premio, ese castigo, cielo, infierno, pues precisamente van a llegar ya a su cúspide. Ya no hablamos de ese paso intermedio del purgatorio si fuera solamente el juicio individual. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, pues decir que al final de los tiempos vendrá nuestro Señor Jesucristo como lo que es el Rey, el Señor, el juez de todo el universo. Y ese momento pues es algo que nos va a sorprender en el sentido de que nadie sabe ni el día ni la hora. Ya lo decíamos, en torno a Cristo, toda la humanidad, buenos y malos, vivos y difuntos, todos nos vamos a reunir ahí. Y es ahí donde entonces seremos juzgados. Se dice en los textos de la Escritura, ¿verdad? Que va a aparecer en el cielo la señal del Hijo, que es la Santa Cruz. ¿Por qué la cruz? Porque la cruz se muestra su amor, ese amor salvífico, esa redención que Cristo nos ha concedido en la cruz. Y entonces, en ese momento, vendrá también la gloria que se traduce para el hombre en una alegría, en la alegría de saber que todo aquello que nos ha fatigado, que nos ha cansado, que todo el esfuerzo que se hizo por colaborar para que el reino de Dios fuera instituido, pues entonces ha valido la pena. Estaremos consiguiendo pues ahí el premio que tenemos. ¿Cuál es la conclusión que se nos presenta, no? Bueno, pues aquí lo del capítulo 25 de San Mateo, les decía yo, el acordeón. Ya tenemos cómo va a ser ese juicio, ya sabemos cuál es el examen, entonces nos toca a nosotros prepararnos para enfrentar pues ahí este juicio final. Esto es un poquito lo que nos corresponde y el tema. Nuestro tema de hoy es muy breve en ese sentido. Entonces, bueno, pues ahí está lo que tenemos. Voy a dejar ahora el espacio para preguntas, para dudas en torno a este tema. Les digo, es breve, ya hemos hablado de ello, pero pues se ha precisado. Entonces, si hubiese aquí alguna pregunta, duda, vamos a hacer pues nuestro espacio para ello. No sé si hubiese por ahí alguna pregunta o duda, es algo, lo podemos sintetizar en lo que decíamos, seremos juzgados todos en Cristo a través de nuestras obras y todos pasaremos por ahí. Vamos con Énica, tiene ahí la manita levantada.
Hola, padre, buenas tardes. Hola, hija, buenas tardes. Cuando sea eso de que viene Jesús, eso es como que se acaba el mundo, es como el fin del mundo. No me adelanto porque es el tema que sigue. Ahorita precisamente es lo que nos corresponde a lo siguiente, cómo entender el fin del mundo, ¿verdad? No entenderlo, solamente lo diremos así, como una especie de aniquilación, porque Dios no puede aniquilar a su creación. Entonces, ¿cómo entender el fin del mundo? Ahí sí, como las novelas, no me adelanto porque es el capítulo que sigue. Ok, gracias, padre. Ahora pues, no sé si alguien más tuviera otra duda, si no, para pasar a esto. Judith. Sí, padre, vamos a tener nuestro juicio personal y bueno, después viene el juicio universal. En vamos a ser doblemente juzgados, primero por, no sé, por nuestras obras, no sé, ahí estoy un poquito perdida. Ok. El juicio individual, el juicio particular, digámoslo en nuestro caso, ya nada más va a ser ratificado. No es que seamos juzgados en ese sentido nuevamente, porque ya una vez, si nosotros, por ejemplo, hablamos de una persona que ya ha fallecido, ya esa persona tuvo ya su juicio particular, su juicio personal, individual. Ya no tiene obras buenas ni obras malas, porque ya no está en esta vida. Entonces, todo lo que ya hizo y digamos el veredicto que ya se dio, entonces ya nada más va a ser ratificado en ese sentido. Acá nada más, si la persona, digamos, que ya falleció, en su juicio personal, estuviera en el purgatorio también aún cuando llegue el momento de ese juicio universal, el veredicto cambiaría, porque en ese momento la persona dejaría el purgatorio para participar ya ahora del cielo. Lo que estaría, digamos, el cambio fuerte es que ya no va a haber purgatorio, ya no hay nada que purgar ahora, sino que ya participaríamos directamente del cielo. Uh-huh. Sí, estamos ahí, Judith. Sí, sí, padre, gracias, pero a ver, entonces los que no hayan muerto, por ejemplo, pues se evitan los que tenían, vamos a decir, Los que no que hayan pasar al muerto, purgatorio, ya se evitan esa parte. así es. Entonces, los que no hayan muerto antes, o sea, que cuando venga el Señor Jesús y todavía estemos vivos, digamos que nos tocara, que hoy fuera el día, ¿no? Entonces nosotros evitaríamos precisamente ya el juicio particular, ya sería directo el universal y ya no habría purgatorio. Ahí sería pase directo, digamos, hacia el cielo, en la misericordia pues ahí de nuestro Señor. Sí, padre, muchas gracias. Ok, vamos con Xochitl, después Lolita y también está también levantando la mano Hilda, entonces vamos con Xochitl. Padre, no, era lo mismo, quería nada más diferenciar. El juicio universal es cuando Jesús viene, ¿no? Así es. Ahí es cuando se va a aplicar el juicio universal, y el particular es antes de que Él venga. El día, ¿no?, de nuestra muerte. Es nada más para entenderlo. Ajá. El Sí. juicio Okay. personal es el día que morimos. Entonces, si nos toca morir antes de que Cristo venga, pues sí pasamos por el individual y que ya nada más va a ser ratificado en el juicio final. Y si no nos toca morir, digamos, nos toca encontrarnos vivos con Jesús, ya no va a haber individual, va a ser directo el universal. Vamos con Lolita. Perfecto, gracias, padre. Muy bien. Mi pregunta es, lo que viene al final antes de la conclusión, que dice que Jesús se encontrará con todos los que lo atacaron, lo agredieron y bueno, también que los que de alguna manera hicieron algo dice, todas aquellas obras que hicieron por Dios, cuando regularmente es Dios el que nos da la oportunidad de hacerlo. Ahí me crea un conflicto. Nosotros, ¿cuándo hemos hecho algo por Dios? Cuando nosotros respondemos, digamos, está la gratuidad de Dios. Dios de manera gratuita nos da todo, ¿no? Entonces, cuando el ser humano ante la gratuidad de Dios le responde con su gratitud, es ahí cuando decimos hacemos algo por Dios, no para enriquecerlo, no porque a Dios le haga falta, o sea, Dios es todo, ¿no? Pero es de quien es amado, ser agradecido.
Entonces, todas nuestras buenas obras, todo lo que nosotros hagamos, es un acto de gratitud ante la gratuidad divina. Entonces, Dios, no sé, a veces lo decimos de esta manera. Resulta, pues, que hoy en la mañana leía un comentario, ¿no? Hay que darle gracias a Dios porque hoy me levanté para ir a trabajar y no para buscar trabajo. Y es una verdad, cuando tenemos a lo mejor la oportunidad de un alimento, de un techo, de una ropa, entonces somos agradecidos con Dios. ¿De qué manera? Si hoy en el camino yo me encuentro una persona que a lo mejor necesita de mí y Dios a mí me lo ha dado, el hecho de compartirlo es algo que hago por Dios, algo para Dios, pero no porque lo enriquezca más a Él, sino al final es en beneficio también propio, ¿no? En razón de mi agradecimiento, porque Dios me ha dado, comparto. Ajá, a eso me refiero, que muchas veces uno se adelanta a pensar en eso, que está dándole al otro para quedar bien con Dios. Y es ahí donde a mí me crea a veces un conflicto, porque una ocasión, bueno, escuchando también en una plática, nos dijeron, el que necesita a Dios en un tronar de dedos puede solucionar su situación. La prueba es para ti. La prueba es para ti. ¿Qué tan desprendido puede ser con aquel que necesita, no? Y por eso fue que me acordé ahorita por esta frase, cuando lo hacemos tal vez sin pensar, pueda ser ese momento en el que sé que lo estoy haciendo y ya después reflexiono, ¿no? Hice tal cosa, pero a lo mejor para mi propia satisfacción, y eso es lo que, bueno, a mí en lo personal pues no me gusta, ¿no? Puede erigirse ahí un peligro. Miren, es una línea muy delgada. Es cierto que podemos experimentar una alegría por ayudar, y eso es muy bueno, y hay que disfrutarlo, ¿no? Si a lo mejor tuve la oportunidad de ayudarle a alguien y esa bondad que yo hice me hace sentir bien, me hace sentir satisfecho, pues bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque lo bueno siempre va a traer cosas buenas. El problema sería que yo lo haga nada más con esa intención, o sea, para que yo me sienta bien, pero dejo de lado al hermano necesitado, dejo de lado a Dios, ¿no? Sí, Entonces, nada más, la línea es muy delgada. Y yo en lugar de prueba le llamaría oportunidad. Son las oportunidades que Dios nos da, no para probarnos, ¿no? Porque ya se oye así como como de examen, sino sí, sí, sí. más bien, ¿sabes? Es una oportunidad que Dios me da y yo sé si la aprovecho o no. Al final, aunque no la aprovechara, Dios me las va a seguir dando mientras tenga yo esa vida. Y la verdad, como dice por ahí un dicho, va a hacer el bien, se siente bien. Sí, Lo así es. disfrutamos. Entonces, no dejemos que eso se nos envenene, ¿no? Porque a lo Sí. mejor puedo hacerle el bien a alguien, pero si es con un interés, al rato que la persona, yo esté esperando algo de esa persona y diga, ay, le ayudé y no me ayudó. Híjole, ya no lo disfruté, ¿no? Porque lo hice con interés. Sí, Como así dice es. también tu dicho, haz el bien sin mirar a quién, ayuda, y por esa ayuda te vas a sentir bien. Si al rato alguien pues te da esa oportunidad, pues bonito Dios, ¿no? Sí, padre. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Seguimos con Hilda, que tenía ahí la pregunta, y después vamos con Perla. Padre, si por ejemplo, hacemos el bien, pero en ese momento no se lo ofrecemos a Dios ni nada, sino nada más que lo hacemos. Dios ese nos los toma en cuenta, o Dios, porque decían que todo le tenemos que ofrecer a Dios, pero pues si amanece uno y dice uno, yo te ofrezco todo mi día, todo lo que haga, y en eso va una buena obra, pues ya se la ofrecí a Dios, ¿no? Uh-huh. Miren, Entonces no necesito volvérsela a rectificar, Dios te la ofrecí a ti. No es necesario. Miren, incluso aunque no se lo ofrezcamos, yo les pongo un ejemplo. Ustedes tienen sus hijos y les han enseñado cosas buenas a sus hijos. Y a lo mejor en alguna de esas ustedes observan que su hijo o su hija hizo algo bueno y no le dijo, mira mamá, hice algo bueno, mira mamá, te ofrezco esto que hice, ¿no? Pero vendrá esa alegría como papá, como mamá, por haber descubierto que sus hijos hicieron algo bueno. Y eso que les alegra a ustedes el corazón por la bondad que ven en sus hijos, digamos, es los frutos de lo que ustedes sembraron.
Entonces también, aunque no le digamos a Dios expresamente, el Señor dice esto, te lo ofrezco, ¿eh? A lo mejor porque se me pasó, a lo mejor ni cuenta me di, a lo mejor ni supe, a lo mejor dije o hice algo que hizo sentir bien a alguien y ni supe, pero al final y al cabo Dios se complace cuando nosotros hacemos algo bueno y Dios pues lo ve, digamos, bajo esa analogía, pues Dios se sentirá contento, ¿no? Por esa obra buena que le hicimos a alguien. Y si no los tomará en cuenta. Por supuesto, claro que sí. Ah, Ujú. Bueno, vamos con Perla. Sí, padre, gracias. Gracias, padre. Yo tengo una duda. Ahorita leyendo un poco más el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Judith, donde ella mata al que quería invadir el pueblo de Israel. ¿Cómo lo debe de uno de analizar, padre, cuando ese es un pecado pues mortal? Y en el momento del juicio, bueno, en ese relato se hace ver que ella es instrumento de Dios, pero Dios no pide la muerte. Entonces, ¿cómo lo debe de uno analizar para también poder analizar ese momento del juicio personal en el momento que lleguemos con Dios? Bueno, la primera situación que conviene tener en cuenta ante este tipo de relatos del Antiguo Testamento es recordar su género literario. Hay muchos textos que son antropomórficos, donde entonces, por ejemplo, a Dios se le dan formas humanas, porque es la manera en cómo se empieza a comprender a Dios. Es hasta que llega Jesucristo que nos habla de esta situación. ¿Qué es lo que el libro de Judith nos está ofreciendo? Es parte de los libros sapienciales. Entonces trata de ofrecer una enseñanza. Si es cierto o no lo que ahí se dice, si es realmente un relato histórico, pues no tenemos forma quizás de comprobarlo. Pero la enseñanza que hay de fondo es entonces ese celo total por Dios. Alguien puede decir, bueno, entonces en nombre de Dios se vale incluso matar, para entonces cuidar, ¿no? Entonces, ¿cómo compagino un acto malo con un acto bueno? ¿Cómo seré juzgado, ¿no? En ese sentido. Acá puede servirnos de ejemplo. Hace unos días veía yo una noticia, no recuerdo en qué lugar sucedió, de una persona, un papá, que estaba enfrentando un juicio por haber asesinado a una persona que estuvo a punto también de hacerle daño a sus hijos. Entonces, se mete y a la hora de meterse, pues se mató al otro fulano, pero su intención no era esa, ¿no? Claro. No fue matar como tal, fue defender lo suyo. Podemos hablar de lo que se dice acá como concepto, la legítima defensa. Entonces, en un caso extremo, pues ahí es donde llega, y es ahí donde hay algo malo, sin duda alguna, pero podemos hablar de agravantes y atenantes. Entonces sí, será una culpa, es un pecado mortal, pero también está lo otro. Entonces sí, Claro. seremos juzgados por ello, pero no con la misma severidad, digamos, con la que si yo nomás hubiera matado por matar o por ambición o por hacer daño, ¿no? Es Claro. ahí donde eso, pues pudiese, digamos, comprenderse un Sí. poco. Es como al final del día saber que Dios sabe lo que pasó y lo que sucedió y está en nuestro corazón. Muy bien, padre. A ver que, pues bueno, sí, fue algo malo, pero también en algo bueno. Ok, gracias, padre. Ok. Bueno, creo que son todas las preguntas. Vamos a pasar entonces a nuestro tema siguiente. Perdón, ¿y me tienen la pregunta? Perdón, padre, a lo Sí. mejor tal vez, no sé si sea el tema, pero mire, por ejemplo, bueno, hay algo que no me queda muy claro. Cuando hacemos la oración al Espíritu Santo, hay una parte donde dice, envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. A lo mejor es el siguiente tema, pero a veces, inclusive los niños nos han preguntado, bueno, ¿a qué se refiere eso? Y la verdad sí tengo duda, padre. O sea, ¿qué va a pasar con la tierra al final de los tiempos? ¿O a qué se refiere eso que menciona la oración? Bueno, no se la contesto ahorita porque es el que sigue. Ah, ok, muy bien, Lo vamos a ver ahorita. O sea, muy bien. son esos dos temitas, son temitas cortitos. Entonces vamos a ver el tema y ahorita que concluyamos, damos pie para esas preguntas que siempre son interesantes, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar la Tierra en este caso? ¿Vale?
Entonces voy a compartir pantalla con lo siguiente, que sería la sesión 9, ahí de nuestra guía. Esta sesión 9, entonces nos está hablando a nosotros de lo que es el fin del mundo, ¿no? Que es esta partecita que nos está aquí ya como haciendo ruido. Y se dan cuenta, pues eso mismo nos hace referencia de cómo pues van de la mano las dos realidades. Entonces vamos a ver los objetivos. Dice, el objetivo doctrinal es comprender cómo va a ser el fin del mundo, ¿no? A la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, cómo va a ser esto. Y el objetivo vivencial es meditar sobre lo que sabemos al menos con certeza acerca del fin del mundo, para que entonces podamos vivir en cumplimiento de la voluntad de Dios y alcanzar sus promesas. Entonces, no vamos a tener todas las respuestas, pero a partir de lo que sí tenemos, cómo tenemos nosotros que vivir nuestra vida. Entonces, vamos a darle a esto del fin del mundo. Entonces, lo primero, en nuestra tesis, se nos habla, ¿verdad? El mundo actual perecerá. En el último día, de cómo lo conocemos, y será renovado. La Biblia nos habla de que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. La pregunta es, ¿cómo va a ser ese cielo y esa tierra nueva? Vamos a ver qué es lo que podemos decir. Nos vamos a la Sagrada Escritura para ver qué se nos enseña acá, ¿no? Entonces, primero en el Antiguo Testamento se habla ya precisamente de esta realidad y conforme a lo que va siendo la enseñanza veterotestamentaria, Cristo también lo dice, ¿no? Se habla de la destrucción del mundo actual e incluso Cristo habla de catástrofes cósmicas. Así se nos presenta. Pablo también da testimonio de ello, Pedro también. Pedro usa una figura acerca de que la destrucción del mundo va a ser por fuego. Juan también nos habla de ello, de una visión de la ruina del mundo. Entonces, van siendo imágenes repetitivas. Aquí es conveniente tener primero en cuenta a qué se está refiriendo el lenguaje que usan. Si son catástrofes, si es el fuego, si es la ruina de manera literal, o cómo lo tenemos que ir entendiendo, ¿no? ¿Qué tenemos que ir sacando? Por ejemplo, una parte del texto donde se nos dice que las estrellas se bambolearán, ¿no? Van así como a temblar. Entonces, pues uno piensa, híjole, se va a caer aquí la estrellita de no sé qué, o el sol, o la luna se va a venir encima de la tierra, y entonces, ¿a qué estrella se está refiriendo? ¿Cómo concebir esto? Isaías anuncia que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, y aquí la figura que usa Isaías es hablar de una prosperidad terrena. Y esa prosperidad terrena, entonces, no la entendamos en términos materiales, económicos. Isaías nos habla de cómo el niño va a meter la mano en el hoyito de la víbora y no le va a hacer daño, cómo el lobo y la oveja van a estar juntos sin problema alguno. Entonces, aquí lo que está tratando de dar Isaías es esa alegría grandísima que va a haber en esa tierra nueva, y es lo que Cristo llama la regeneración, es decir, el mundo se va a renovar. Pablo, por su lado, nos habla de cómo toda la creación quedó dañada por el pecado. Y toda la creación, dice el texto de Pablo, gime a la espera, ¿no?, de la redención. Y así entonces, cuando se habla de este fin del mundo, Pablo nos está haciendo referencia que también entonces todas las criaturas van a ser liberadas de esa corrupción que a causa del pecado se ha introducido en el mundo para que puedan participar de la gloria de los hijos de Dios. Pedro, decíamos, nos anuncia el final de este mundo y otra vez cielo nuevo, tierra nueva. Y Juan nos ofrece también ya una descripción incluso detallada del cielo nuevo y la tierra nueva, y especialmente nos habla de la Jerusalén celestial, de la nueva Jerusalén. Ese es el dato de la escritura. ¿Cómo se va a interpretar esto, no? Entonces vamos acá en primer lugar con los santos padres, que es lo que nos enseñan en la reflexión que hacen, ¿no? Entonces, lo primero, es también común hallar este testimonio. El mundo se va a terminar. Y San Agustín empieza aquí a decir, bueno, este mundo actual no va a quedar destruido por completo, sino que va a haber una transformación. Aquí ya tenemos una especie de interpretación. Bueno, cuando se habla del cielo nuevo, la tierra nueva, este mundo va a ser destruido y va a surgir un nuevo planeta Tierra,
o solamente esto se va a transformar. Viene un dato que a lo mejor no nos agrada tanto en la cuestión de las inquietudes que a veces surgen, pero bueno, ni ciencia, ni revelación, ni la escritura nos permiten decir algo seguro acerca de esto. No sabemos el cómo, no sabemos el modo. La idea de que va a aparecer bajo el fuego, pues no es quizás una expresión pintoresca del uso que hacemos de ese género literario. No lo sabemos. Se manifiesta. Sabemos que el fuego puede ser interpretado de distintas maneras, pero no tenemos certeza. San Agustín nos enseña que las propiedades del mundo futuro van a estar adaptadas para que nosotros con el cuerpo glorioso podamos allá habitar, ¿no? Y entonces, así como nosotros los seres humanos tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso que no se va a echar a perder, que ya no es corruptible, entonces, por lo tanto, también el mundo nuevo también va a tener esa existencia, ¿no? Esas propiedades del mundo perecedero se van a acomodar a la existencia precisamente de esos nuevos cuerpos. Santo Tomás acá también nos da una gran aportación. Santo Tomás prueba la renovación del mundo por la finalidad de este. Entonces, si el mundo se va a renovar, es porque está al servicio del hombre. Es un poco lo que San Agustín va diciendo. Esto que existe, Dios lo ha creado para el ser humano. Y entonces, si existe el ser humano, por voluntad de Dios también va a existir este mundo, pero siempre a partir del hombre. Y si el hombre entonces ahora es con un cuerpo glorioso, entonces también el mundo tendrá que sufrir esa adaptación. Dice Santo Tomás, como el hombre glorificado ya no va a necesitar este servicio que puede ofrecerle este mundo actual, que consiste en darle alimento a la vida corporal, en avivar en la mente la idea de Dios. Entonces, por eso, porque ya no vamos a necesitar, digamos, ya tengo que comer, y como tengo que comer, este mundo me ofrece comida a través de lo que se siembra de los frutos. Pero dado que ya en mi cuerpo glorioso el comer ya no va a ser algo necesario, entonces el mundo en ese sentido va a tener ese cambio. Ya no tendrá que darme algo que me alimente porque ya no voy a tener necesidad de ese alimento. Entonces, mientras en este mundo, el mundo me tiene que dar el sustento de mi vida corporal, pero en el mundo futuro, cuando ya no tenga yo mi cuerpo necesitado de alimentar, entonces pues esas son las partes que cambian. Otro aspecto, en este mundo, nosotros tenemos a través de la creación elementos que nos ayudan para pensar en Dios. Entonces, no sé, veo un atardecer y a mí me eleva en ese sentido, me hace pensar en Dios. Bueno, porque todavía no estoy con Él, pero si ya voy a estar con Dios, entonces, ¿qué tanta necesidad voy a tener de que eso se siga dando? Yo les pongo el ejemplo, tenemos en nuestras casas las imágenes. Entonces, a mí me sirve, la imagen es un elemento pedagógico, me ayuda a saber que existe Dios y que no me olvide de Él. Pero esa imagen va a dejar de tener su valor cuando ya esté cara a cara con Dios. Lo estaré viendo, ya no la voy a necesitar. Entonces, es por ahí donde dice Santo Tomás, entonces es conveniente que así como el cuerpo humano va a ser glorificado, también todos los cuerpos naturales, todo lo que existe sea glorificado, para que entonces se adapten al servicio del hombre, que es su finalidad. Esto es lo que Santo Tomás nos dice, es lo que podemos decir, es lo que podemos saber. ¿Sí? Por la revelación dice, no sabemos más detalles, no sabemos más detalles de cómo va a ser esa renovación, no sabemos, ojo, por las dudas que había, no sabemos la forma, no sabemos la manera en que eso va a suceder. Lo que sí sabemos es que sucederá y será en razón del ser humano, para el bien del ser humano, ¿no? Y así entonces esa consumación y esa renovación del mundo, pues va a ser signo de esa llegada de Cristo al final de los tiempos. Vamos un poco ahora con la reflexión teológica que nosotros acá tenemos. Entonces, al hablar del fin del mundo, entendiéndolo de esta manera, no de la destrucción del mundo, sino del fin del mundo que va a tener también esa adaptación para seguir sirviéndonos a los seres humanos, es ahí donde arranca el reino de los cielos de una manera perfecta. Es el reino perfecto de Dios. Y así entonces el reino es precisamente el fin último de la creación.
Todo lo que existe está ordenado para servir al hombre y está ordenado a hacer el reino de Dios, que es el sentido último de todo lo que Cristo hace. Dice también nuestra reflexión, bueno, una vez que se renueva el género humano, entonces el universo, según los apóstoles, todo el universo ha de servir de escenario para la vida humana, porque así toda la creación inanimada, las piedras, los montes, lo que no tiene vida, va a tomar parte de la felicidad del hombre. Vendrán entonces cielos nuevos, nuevas tierras, y es ahí donde se va a vivir la justicia. Entonces, renovando al género humano, el universo también se renueva en orden a esto, pero toda esta creación sigue teniendo esa función, es el escenario donde esta vida nueva del ser humano junto a Dios tendrá pues ahí su razón de ser. Acá nosotros, bueno, pues podemos pensar, solo eso es imaginación, de que a lo mejor vamos a seguir viviendo en un mundo como este, con mi casa, con mi techo, con un jardincito, pero ¿qué tanto eso va a ser cierto, no? Dado que yo ya no voy a tener necesidad de un techo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo glorioso ya ha evolucionado. Entonces, ¿qué es realmente la creación de Dios en ese sentido que vamos nosotros a tener? A lo mejor podemos imaginar que estaremos así como en el jardín del Edén, ¿no? Ahí todos en un jardincito, pues no sé, caminando y alguien dirá, padre, me voy a aburrir, ¿qué me voy a poner a hacer? No va a haber celulares para que siga yo platicando, es toda una serie de dudas que se generan, pero al final y al cabo, estamos hablando de que hay felicidad humana porque está ya con Dios, en el reino de Dios, y toda la creación participa de esa alegría. El reinado universal de Cristo, entonces, ha de venir, porque dice la Escritura, conviene que Él reine, conviene que se forme un solo rebaño con un solo pastor, y es entonces cuando la iglesia se transforma en ese reino, en ese único rebaño, y eso es lo que Cristo le entrega a su Padre Dios. Esto, Padre Dios, que tú me enviaste a redimir, a salvar, hoy te lo entrego, aquí está, ¿no? Y es ahí donde viene la plena perfección, lo que nosotros llamamos ya la gloria. De manera conclusiva, digamos esto, al final de los tiempos el reino de Dios llega a su plenitud, los justos van a reinar con Cristo por siempre, glorificados en cuerpo y alma, y el universo material será renovado. No sabemos cómo va a ser renovado, no sabemos cómo va a ser cuando ya esté renovado. Lo que sí nos queda claro es que Dios será todo en todos, incluyendo la creación, en esa vida eterna. Es un poco, pues, lo que nosotros podemos decir acerca del fin del mundo. Aquí es donde entonces, pues, vendrán las dudas, ¿no? Padre, ¿cómo va a ser? No sé, no sabemos. La revelación no nos alcanza para todo eso, ¿no? Lo que podemos decir, pues ya está dicho, gracias a que Cristo lo manifestó, pero sí hay inquietudes, ¿no? Nos quedan, y yo creo que aquí vale la pena recordar lo que en algún momento decíamos. A lo mejor se puede parecer el miedo, es que, híjole, ¿qué tal si hay un volcán y por acá el terremoto y no sé qué, y, no sé el cómo, pero sí sabemos con quién vamos a estar después de. Lo mismo, a pensar de nuestra muerte, no sé cómo voy a morir, sé que algún día voy a morir, no sé cómo, pero sí sé que me voy a encontrar con aquel que me ama plenamente y eso tiene que disipar todos mis miedos. Me tiene que ayudar a fortalecer mi esperanza. Espero estar con él, ¿no? Tengo a mi enamorada y espero encontrarme con ella. No sé de qué color va a ir vestida, no sé cómo se arregló, no sé si va a estar toda fodonga, pero al final no me importa. Lo que me importa es que voy a estar con ella. Algo así podemos, pues, tratar de encontrar para tranquilizar a veces también el pensamiento en ese sentido. Bueno, doy pauta ahora sí a preguntas que hubiera en torno a esto. Vamos con Hilda. Padre, entonces, por ejemplo, nuestros seres queridos que se adelantaron y que dicen que allá nos están esperando, ¿los veremos hasta el día del juicio o el día que nos moramos y que sea nuestro juicio? O que nos manden o que nos manden al purgatorio, y si están ahí, pues ahí los veremos, y si no. Si no nos esperamos, no. Nosotros hablamos precisamente, no tanto de verlos, porque no vamos a llevar un cuerpo, recordemos.
Si nosotros morimos, es nuestra alma la que está en contacto con ellos. Hablamos de un contacto superior, un contacto espiritual. Y sí, vamos a participar de esa presencia el día de nuestra muerte. Si a lo mejor les digo, hoy fuera el juicio, hoy fuera la segunda venida de Cristo, ya no morimos, también en ese momento participaremos, pero ahora sí ya cuerpo y alma. Pero si muriéramos antes del juicio último, del juicio final, será el contacto, digamos, de carácter espiritual. Quizás a lo mejor, por comparación en nuestra limitación humana, nos ayuda a pensar como cuando estamos con alguien que tenemos cierta complicidad por amistad, o a lo mejor quien está enamorado tiene su pareja, a veces se siente, ¿no?, la presencia de la otra persona. A lo mejor no me dijo nada, a lo mejor ni vi, pero yo sé que está ahí. Entonces, un poquito, quizás eso puede ayudarnos al menos a intuir. A lo mejor diremos, bueno, mi abuelita está en el cielo y yo me quedé en el purgatorio, pero al final estamos en la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios se establece ese vínculo de comunión. Por ahí puede ser un poquito nuestra definición. ¿Sí? Gracias, padre. Muy bien, vamos con Énica. Padre, hay una parte en la Biblia que dice que se casó con un 8 o no sé qué, y que le preguntan que con cuál se va a quedar cuando se muera, y él dice que es un Dios de vivos, no de muertos. ¿A qué se refiere con eso? Ahí la primera, el contexto, ¿verdad? Se trata de los saduceos que van a ponerle una trampa a Jesús. Los saduceos no creen en la resurrección, en el tiempo de Jesús. Y es aquí donde entonces le quieren poner la trampa, porque le dicen, Señor, pues esta mujer se casó con 7 fulanos, entonces después se murió, cuando resucite, ¿de cuál de ellos va a ser esposa? Y Jesús les aclara, es que aquí ya no va a ser como acá. En el cielo ya no hay esposo, ya no hay esposa, ¿no? Dice incluso una frase muy interesante, seremos como ángeles, no seremos ángeles, seremos como ángeles. ¿Qué se refiere? Seres espirituales en ese sentido, que no tienen necesidad de ese contacto, digamos, de pareja. Cuando se dice que Dios es un Dios de vivos, es cuando Cristo dice que el Padre se presenta como el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, no se hubiera presentado así si Abraham, Jacob e Isaac ya estuvieran muertos. Entonces, ese es el argumento para decir que estos personajes que son usados por Cristo para la presentación del Padre están vivos, y por lo tanto Dios es un Dios de vivos. Entonces todos vamos a estar vivos ante su presencia. Algunos pues lo estaremos pues en la vida eterna, Dios mediante, esperemos eso, estar todos allá en el cielo al final de todo. Otros en la muerte eterna, vivos pero en la muerte eterna, es decir, vivos pero en el infierno. Por ahí va un poco el sentido de esa expresión. Gracias, Padre. Muy bien, vamos con Oscar. Padre, ¿qué vamos a estar haciendo cuando estemos ya, si es los que lleguemos a tener esa dicha de estar en la gloria celestial? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Quién sabe? Sí, no puedo decirle. Mire, se supone que vamos a estar alabando a Dios, glorificando a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Es eso, ¿no? Pero lo interesante es, la duda es la forma, ¿no? A lo mejor me pienso que voy a estar toda la eternidad rece y rece, ¿no? Híjola, qué aburrido. A lo mejor nos vamos a unir al coro celestial de los ángeles y me imagino que voy a estar cantando ahí por toda la eternidad. No sabemos la forma en la cual va a ser esto. Sí, nuestra existencia va a ser para alabanza de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que implica una especie de desprendernos de esa mentalidad de estar buscando solo el estar haciendo cosas, haciendo. ¿Qué le pasa a la persona cuando deja de hacer cosas? Pues como que le pierde el sentido a la vida, como que ya soy un inútil, soy un estorbo, no sirvo para nada. Entonces como que no me cuesta trabajo entenderme sin hacer cosas. Yo creo que estaremos siendo lo que somos, no haciendo cosas, siendo lo que somos. No sé si por la comparación pueda servir. Cuando está uno que va por el jardín, ¿no? Y está por ahí el novio y la novia, ahí están echando novio, decimos, ¿qué hacen? Nada. Oye, ¿qué estás haciendo con tu novio? Nada más estamos agarrados de la mano viéndonos y ya, pero no hablaron, no se dijeron, ni un besito, o sea, nada, o sea, a veces basta solo eso, ¿no?
estar, ser con el que nos ama. No hace falta nada más. Contemplación. Eso es, creo, lo que podemos hacer como intuir, ¿no? Porque pues no sabemos, a lo mejor uno dirá, bueno, voy a estar descansando eternamente, pero hay que flojera da también descansar, no sé cuánto tiempo pueda yo estar sin hacer nada, ¿no? ¿Verdad? Son de las dudas, de las incertidumbres. Estaremos con el amado, seremos lo que somos. El hacer habrá que desprenderlo un poco de nuestra concepción, ¿no? Gracias, Padre. Ahora pues, ¿alguien más? Padre, Bueno, sí, perdón. dime. Bueno, otra preocupación también a veces, que nuestros seres queridos que tal vez no merecieron la gloria, todos queremos estar ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una madre que a lo mejor pues no está con su hijo, eso como que nos hace ruido, Padre. Sí. ¿Qué pasará o cómo? Ay, no. Sin duda alguna, yo creo que son elementos que nosotros tenemos que ponderar en su justo punto, ¿no? Yo les decía en algún momento que qué difícil es hablar de alguien que sea malo, así lo que es malo. A lo mejor nos equivocamos, la regamos, nos enojamos con Dios, digo que no creo en Dios, pero por muy, muy, muy malo, hago quizás cosas buenas. No sé, por poner un ejemplo, ahorita campañas que hubo, ¿verdad? Yo veía por ahí en algún estado del norte que uno de los narcos regalando despensas, ¿no? Entonces, bueno, incluso con lo malo, trata de hacer lo bueno. Bueno, qué difícil es pensar que alguien es absolutamente malo. Se puede dar, claro, tenemos que afirmar esa posibilidad, porque si no atentaríamos con nuestra libertad. Cuando vengan ese tipo de pensamientos, yo creo que lo más valioso es pensar un poco, ¿no? Que al menos en el esfuerzo trataremos pues de estar haciendo bueno y cosas buenas, y pues por esa poquita bondad a lo mejor que hicimos estaremos con Dios. Debatirnos entre qué tal si mi hijo se condena y yo estoy en el cielo, voy a estar sufriendo porque me va a faltar. Pues yo creo que ese mismo amor de madre es el que intercederá por el hijo, ¿no? En esta vida y en el purgatorio. Si se diera el caso definitivamente de alguien que se pierda, pues sí, será un dolor que se lleva ahí en el corazón al ver al hijo perdido, decíamos el lunes en la plática, el dolor del corazón de Jesús, ¿no? Por ver las almas que se pierden, pues sí, ahí está esa pena, ese dolor, seguramente existirá, pero junto con ello, pues yo creo que habrá un consuelo, ¿verdad? No alcanzo yo a decir algo más. Gracias, Padre. Cosas que no nos explicamos, pero pues Dios es grande. Y hay que ver la parte esperanzadora, ¿no? Esperemos lo bueno, y aunque, le digo, hasta siendo malos, a veces también los malos hacen cosas buenas. Bueno, aunque sea por eso poquito bueno que hicieron, ya por lo menos es oportunidad a que no haya una condenación. Vamos con Vero. Gracias. Buenas tardes, padre. Hola. Mi pregunta va sobre las personas que tienen algún trastorno o que padecen de demencia, pues evidentemente las acciones que muchas veces cometen, pues no son, pues van en contra de su voluntad, ¿no? Muchas de estas. ¿Su juicio será diferente? Sí, porque cuando necesitamos hablar del pecado, para que algo malo se constituya en pecado, se necesita también la conciencia, darme cuenta, saber. Entonces, pensemos en un niño. Un niño a lo mejor agarró la pistola que dejaron por ahí los papás, jugó, disparó, mató a alguien. ¿Es algo malo lo que hizo? Sí es malo, pero no se le imputa. ¿Por qué? Porque él no tiene precisamente conciencia, no se daba cuenta de lo que hacía. Eso mismo puede pasar con alguna persona que a lo mejor no tenga el pleno uso de sus facultades mentales. Entonces, al no tener esa responsabilidad, porque no tiene esa plena conciencia, obviamente no se le pueden imputar, aunque haya hecho cosas malas, esas cosas malas, no se configura como un pecado.
En algunos momentos se acerca a algunas familias, padre, pues mi niñita tiene, no sé, tiene parálisis cerebral, pero quiero que haga la primera comunión. Podemos decir incluso, no es necesario. ¿Por qué? Porque en esa persona no hay pecado, no hay esa maldad. A veces se da la comunión en razón, sobre todo más bien de los papás, de la familia, porque se da ese consuelo también a ellos. Como Cristo también, pues, aún en esas condiciones está presente para ellos, pero podemos incluso decir, no es necesario porque no hay maldad en esos corazones, no hay maldad en esa mente por la misma situación que viven. En ese sentido, pues sí, no se les puede achacar algo, incluso malo que hayan hecho, pero no hay esa responsabilidad porque no tienen esa conciencia plena. Muchas gracias, padre. Bien, pero vamos con Lolita. Otra vez yo, padre. Dígame. Perdón, pero cuando hacemos la oración, la de alma de Cristo después de comulgar, al final dice, y en la hora de mi muerte llámame y mándame a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Me llamó la atención la pregunta que nos hizo, bueno, que le hizo nuestro compañero Oscar hace un momentito, ¿qué vamos a hacer? Y recordé también que dice que vamos a estar en una felicidad tan grande que no necesitamos otra cosa más que estar alabando a Dios, bendiciéndolo. Y que además, bueno, finalmente, como la amistad es eterna, podemos encontrar a nuestros amigos, ¿no? A nuestros amigos. Y yo me pregunto, ¿y encontraré algún enemigo por ahí? ¿Qué va a pasar con esas personas que en un momento determinado dicen, no, yo después de muerto no quiero ni verlo? Pero a lo mejor mi pensamiento es egoísta, pero en este momento estoy pensando humanamente, padre. Claro, y siempre seremos humanos, eso no hay que olvidarlo. Esa parte, bueno, primero, si voy a encontrar a mis amigos por allá, a lo mejor puedo pensar, híjola, qué bueno, porque les voy a contar lo que pasó después, ¿no? Y les voy a platicar. No, porque ahí entonces estaríamos ahí teniendo una visión muy humana de eso, ¿no? Como si fuera una especie de continuación en razón de que, pues vamos a echarnos un café para ponerte al día, estos años que te moriste, que yo seguí, ahorita te pongo al día de todos los chismes que, no. Lo mismo pues en el caso negativo, ¿verdad? Me voy a encontrar con mis enemigos, algo que me hicieron, entonces voy a recordar lo malo, no, porque seguimos rompiendo ese amor. Entonces ahí nosotros en esa purificación, al darnos cuenta de lo que es el amor, pues también tendremos que abrir espacio a otro tipo de realidades. La cuestión de alabar, bendecir, lo que decíamos con Oscar, yo le mencionaba, pues eso es lo que se afirma, pero lo interesante es cómo va a ser esa alabanza. A lo mejor alguien piensa, voy a estar todo el día rezando, alabaré, no lo sabemos. Sí, y es ahí donde yo le planteaba esa realidad. Se trata como de romper ese vínculo del hacer y del ser. Porque imaginemos, si alguien se queda con esa idea, ¿no? De que siempre vamos a estar alabando a Dios, entonces no me concibo toda la eternidad haciéndolo así, me voy a cansar, ¿no? Tiene que haber algo más. ¿Cómo va a ser esa alabanza? La alabanza que le ofrezca a Dios no lo sabemos. Yo les decía, así como quizás el papá, la mamá, bueno, va a observar a sus hijos por lo bueno, por lo feliz que son, y a lo mejor no hay mayor gloria para un padre que ver a sus hijos plenos, realizados. Ustedes que tienen a sus hijos, si ya tienen a sus hijos, pues algunos ya a lo mejor pues realizados profesionalmente o que ya están casados y a lo mejor ven a sus hijos y se experimenta una satisfacción, no porque no tengan conflictos o problemas, pero uno dice, híjola, qué gusto me da ver a mi hijo que se consiguió una buena mujer, que tiene una buena familia, que iban caminando, pues tiene una buena chamba, digamos, si fuera el caso, esa satisfacción que se reproduce como papá, como mamá, al ver a los hijos ahí, pues a lo mejor un poquito podemos pensar, yo veo a mis hijos felices, me siento feliz. A lo mejor pensemos así un poco, ¿no? La mejor alabanza a Dios va a ser esa plenitud. No tanto en lo que hago, sino en lo que soy. Estoy feliz. Y por esa felicidad Dios se sienta complacido, pleno. Pero pues les digo, es una respuesta aproximada. No se escapa. Sí, gracias, padre. Muy bien, vamos con Ime.
Perdón, padre. Nada más una última pregunta. Claro. La Biblia habla de que los pecados contra el Espíritu Santo no se perdonarán. ¿Cuáles son exactamente, padre? Ay, perdón. No se preocupe, estamos aquí para eso. Mire, esta cuestión del Espíritu Santo que apenas salía hace poco en el Evangelio del domingo, ¿no? Siempre nos despierta mucha duda. Yo trato muchas veces así para ayudar a tener un poquito más de claridad en pensar desde la imagen de San Agustín, Dios Padre el amante, Dios Hijo el amado, el vínculo que une el Espíritu Santo es el amor. Si no hay amor, no hay amante, no hay amado. Si no hay Espíritu Santo, no hay Padre, no hay Hijo, dejan de ser lo que son, ¿no? Entonces, esa fuerza que podemos decir es el amor, esto que une es el Espíritu Santo. ¿Cuándo peco contra el Espíritu Santo? Cuando rompo la unidad. Cuando yo me jalo para acá y Dios se va para acá, pues yo me alejo de Dios y es ahí donde precisamente, por consecuencia lógica, no se tiene perdón. No porque Dios no pueda ni quiera perdonar, sino porque soy yo el que se cierra. Yo me cierro a esa oportunidad de estar en paz con Dios, en buena relación con los demás, e incluso vivir la unidad conmigo mismo. Prefiero vivir como fragmentado, haciendo una cosa, diciendo otra cosa, haciendo no sé qué. Es por ahí quizás. A veces nosotros quisiéramos tener así como muy concreto, ¿no? El pecado contra el Espíritu Santo es este. No le sacas la lengua a nadie porque ese es el pecado. Ah, entonces yo ya sé que este pecado, entonces me amarro mi boca para que no se la saque a nadie. Cuando quizás todo el pecado tiene algo en contra del Espíritu Santo, porque rompe la unidad, porque no le deja esa unidad que nos establece con nosotros mismos, con los demás, con Dios, no acaba de cuajar porque no lo dejamos, ¿no? Que actúe en nosotros. El contexto en el cual Cristo menciona esto es porque estaban achacándole que Cristo estaba movido por el espíritu del maligno. Es que tú vienes del demonio y por eso eres capaz de hacer esto. Y es cuando Cristo dice, si yo viniera del demonio, entonces nadie subsistiría porque estaría dividido. Entonces, por eso, todo aquello que nos divide es en contra del Espíritu Santo, porque no lo dejamos actuar. El espíritu que divide es el espíritu del mal. Entonces, todo pecado tiene algo de eso, ¿no? Siempre. Ahí la cuestión interesante dice, no se perdonará, pero no es en razón de que no se perdone porque Dios no pueda, porque Dios no quiera, sino porque somos nosotros que nos cerramos a esa acción del espíritu que nos busca cohesionar, que nos busca unir. Por ahí un poquito pudiésemos comentar eso. ¿Sí? Muy bien, padre. Gracias. ¿Y Lolita? Otra vez yo, padre. Estamos Perdón, a veces son muchas preguntas, pero en este caso, por ejemplo, cuando también pecamos contra el Espíritu Santo, cuando agredimos la persona de nuestra Madre Santísima. Digo, porque finalmente ella es su esposa. Pero cualquiera de nosotros es su hijo. Entonces también nosotros somos hijos de Dios, también asumimos pues a la Santísima Virgen como Madre nuestra. En ese sentido también, cuando yo ataco a uno de mis hermanos, sea cual sea el pecado, podemos decir es la misma gravedad. Al final veíamos en Mariología en algún momento una dimensión de María que hemos descuidado mucho, es ver a María como hermana nuestra. Sí, es nuestra madre y todo, pero también es hermana, ¿no? Entonces todo pecado que rompa unidad con la Virgen o con el más insignificante de los hermanos, seguirá siendo un atentado contra el espíritu. Okay. Bien, gracias, padre. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues esta es nuestra última clase. Ya con esto terminamos nuestra guía. Entonces, la próxima semana, yo no puedo estar con ustedes en estos medios. Tengo una fiesta del Sagrado Corazón precisamente. Hay otra devoción que casi no se conoce. Mañana celebramos el Sagrado Corazón de Jesús y el próximo jueves se celebra el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. Es una devoción también muy hermosa y tengo una de mis comunidades pues acá encomendada a esta devoción del Sagrado Corazón Eucarístico. Pero les voy a dejar un video para que me lo observen. Ahí les voy a platicar cómo vamos a evaluar, cómo vamos a hacer el examen en esta ocasión, para que entonces ahí lo chequen. Yo les mando el link para que lo puedan aprovechar.
y ya entonces ahí nos vayamos poniendo de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, pues ahí terminamos esta partecita. Pues vamos a hacer nuestra oración para ir terminando, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por este tiempo que nos permites estar reunidos en tu nombre y agradecidos también por todas las cosas que nos ayudas a ir comprendiendo bajo la luz del Espíritu Santo. No dejes que los miedos se apoderen de nuestra mente, de nuestro corazón, sabiendo que tú estás a nuestro lado y que también es a ti a quien esperamos, con quien esperamos estar. Ayúdanos, Jesús, a ser transmisores también de esta esperanza, que comuniquemos la esperanza de los reinos, del reino de los cielos, a quienes nos rodean y que bajo esa esperanza sigamos alentando nuestro buen vivir para desde esta vida ser agradable a tus ojos, especialmente en el auxilio de los más necesitados. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Sí, con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.